Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de análisis de datos con R y RStudio. Bueno, vamos a abordar en este vídeo una técnica de análisis que se centra en la reducción de la dimensión de la información que poseemos. Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es reducir o sintetizar la información que nos aportan nuestros datos. Bien, menos es más. Esta es la filosofía que subyace a estas técnicas de reducción de la dimensión de la información. Imaginemos una serie de casos, por ejemplo, las empresas de un sector económico, caracterizados por múltiples variables. Puede ocurrir que paradójicamente el contar con muchas variables haga difícil la caracterización de los casos. Esto ocurre cuando algunas de las variables aportan una información muy parecida sobre tales casos. Por ejemplo, es más difícil hacerse una idea del comportamiento global en el ámbito económico-financiero de un grupo de empresas si tenemos que atender a los valores que toman en un conjunto de 10 variables, que si solo tenemos que atender a un par de indicadores. Las técnicas de reducción de la dimensión de la información tratan justamente de disminuir el número de variables necesarias para caracterizar un grupo de casos, aprovechando la posibilidad de que las múltiples variables originales compartan información sobre estos. Es decir, la idea fundamental es pasar de un planteamiento basado en manejar muchas variables con información compartida o redundante, variables que dicen lo mismo sobre el comportamiento de los casos, a un plano en el que hay menos variables pero que no comparten información, es decir, variables que dicen cosas diferentes sobre el comportamiento de los casos. En este proceso es importante que la pérdida de información sea mínima y que solo se pierda la información redundante o repetida. La principal técnica de reducción de la dimensión de la información es la que vamos a ver en este vídeo, la de componentes principales. Tenemos que hacer, antes de comenzar con la práctica, una pequeña observación, y es que aquí podemos asimilar el término información al término varianza. Información es, en términos estadísticos, la capacidad que nos da una variable de caracterizar a los casos que forman nuestra muestra, diferenciándolos unos de otros. O sea, una variable guarda mucha información cuando es capaz de distinguir muy bien a unos casos de otros casos, en función de los valores que toma en esa variable. Si una variable tiene una varianza muy reducida, una variabilidad muy reducida, pues no va a ser capaz de distinguir muy bien a los casos. Por lo tanto, su información será muy pequeña. El caso extremo sería una variable en la que para cada uno de los casos toma el mismo valor. Entonces no aporta información sobre los casos porque no distingue uno de otros. Y la varianza de esa variable, lógicamente, es cero. Cero varianza, cero información. Cuanto mayor es la varianza, mayor la capacidad de distinguir a unos casos de otros. Y por lo tanto, esa variable con una gran varianza es muy rica en información sobre los casos. Es capaz de distinguir unos casos de otros con suma facilidad. ¿Vale? Entonces, siempre vamos a asimilar en este tema información y varianza. Bueno, pues vamos a empezar con el caso práctico. En el caso práctico nos vamos a centrar en el sector del transporte interestelar
como hemos hecho en otros vídeos, con nuestra muestra que teníamos de 104 empresas o compañías. Si recordáis otros vídeos, esa información sobre 104 compañías de transporte de mercancías interestelar estaba en un Excel que se llamaba Interestelar 100 y que tenéis que tener en el material que os aportamos en el curso. ¿Vale? Era este Excel, recordad que tenía 3 hojas, la primera una presentación, la segunda venía el listado de las variables que tenemos en nuestra base de datos con la descripción y las unidades en las que están expresadas esas variables, y luego estaba la hoja más importante, la de datos, en el que vienen las 104 empresas, ¿vale? Aquí tenemos su nombre en la columna A, la sede, el planeta que es la sede de la compañía, a qué galaxia pertenecen, y ya las variables económicas y financieras, el volumen de activos, de fondos propios, la solvencia, la rentabilidad financiera. Luego también hay atributos, por ejemplo, EFLO, esta variable nos dice si la empresa, en cuanto a su flota de cargueros espaciales, pues es una flota madura, es decir, los cargueros tienen ya ciertos años de servicio, es antigua, tiene muchos años de servicio o está bastante renovada, ¿vale? Bueno, hay una serie de variables, bastantes variables, que usaremos en su caso, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es intentar establecer un indicador que nos informe de la preparación que tienen las distintas empresas de transporte para afrontar el futuro, ¿vale? Claro, y la cosa es, ¿cómo hacemos un indicador de este tipo? Bueno, pues tenemos que ver en nuestra base de datos, voy a volver a activarlo, qué variables nos dan una idea de eso, de preparación hacia el futuro. Puede haber muchas, ¿de acuerdo? En el material que os hemos dado, en la práctica escrita, tenéis algunas variables que podrían informarnos sobre lo preparadas que están las empresas para afrontar el futuro. Bueno, pues en la práctica hemos decidido elegir 3, ¿de acuerdo? 3 variables. Una variable es, aquí la tenemos, IDiverse. IDiverse es el índice de diversificación de la empresa. ¿De qué informa IDiverse? Pues nos dice si las empresas tienen operaciones diversificadas, porque de ese modo tienen mayor resiliencia ante cambios en el mercado, ya que no dependen de una única fuente de ingresos o de un solo tipo de carga, ¿no? Bien, luego también hemos decidido incluir en el análisis la variable IFIDE. Vamos a buscarla. IFIDE, el índice de fidelización de los clientes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué? Bueno, pues un alto nivel de fidelización sugiere que la empresa ha construido relaciones sólidas con sus clientes, lo que le proporciona estabilidad de ingresos y ventajas competitivas a futuro. Y hemos elegido una variable más. Bien, IDiverse, IFIDE e IDIG. Aquí lo tenemos, IDIG, el índice de digitalización de la empresa. Bien, ¿por qué? Bueno, pues
La digitalización es un factor clave en la eficiencia operativa y la adaptabilidad a nuevas tecnologías. Un alto IDIG sugiere que la empresa está invirtiendo en automatización, software avanzado y optimización de procesos. Entonces está más preparada para afrontar el futuro, ¿no? Perdón. Entonces, nuestra idea es utilizar esas tres variables para hacer un indicador que nos sugiera para cada empresa lo preparadas que están para afrontar el futuro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando una técnica de reducción de la dimensión de la información. Esas tres variables vamos a intentar, de alguna manera, resumirlas en una sola, que sea nuestro índice de preparación hacia el futuro, como queramos llamarlo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues si es posible, viendo si tienen información redundante sobre las empresas que tenemos, las 104 empresas, eliminando esa información redundante, y eso se va a plasmar en que en lugar de tres variables vamos a tener una sola que contiene la información que de verdad es relevante de cada una de las tres variables originales. ¿De acuerdo? Esa variable resumen de esas tres, si tenemos suerte y todo sale bien, será lo que llamamos nuestra componente principal de las tres variables. ¿De acuerdo? Una componente principal es una combinación lineal de las variables originales, pero no una combinación lineal cualquiera, sino la combinación lineal que asume la mayor parte de la información que sobre los individuos ponen en juego cada una de las variables originales, ¿de acuerdo? La mayor parte de la información, y además la información distinta que aporta cada variable original, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en esta práctica. Vamos a organizarnos un poquito. Entonces, tendréis a vuestra disposición en el material de curso un material, y ese material lo vamos a poner dentro de la carpeta de un proyecto de RStudio que vamos a generar, ¿vale? Vamos a crear un proyecto de RStudio. Yo ya lo he hecho. Vosotros para crear un proyecto, si no os acordáis bien, tenéis los vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Recordad que si no tenéis ya un proyecto, pues para hacerlo, File, New Project. Si ya tenéis la carpeta preparada en algún lugar de vuestro disco duro o de donde sea, si ya la tenéis construida, pues decís Existing Directory, o si queréis crear la carpeta ahora, la carpeta de proyecto, New Directory. Bueno, yo lo tenía ya preparado. He hecho una carpeta en Windows, en un lugar de un disco mío. Entonces busco esa carpeta, está en el disco D, subcarpeta MAE, subcarpeta R, y esta es la carpeta, la que pone componentes, ¿de acuerdo? Y entonces ya habría que crear el proyecto, darle a crear, y esa carpeta componentes que está en esta localización, pues se va a convertir en la carpeta del proyecto. ¿De qué proyecto? Pues recibe el mismo nombre que la carpeta, es decir, el proyecto de RStudio componentes.
que tiene una carpeta de proyecto que se llama igual, componentes, ¿vale? Bueno, le voy a dar a cancel porque yo ya lo tengo hecho. Y aquí tenemos la carpeta componentes. Aquí hay que poner dejar aquí depositados dos elementos que nos van a hacer falta. Uno, nuestros datos que están en el Excel Interestelar 100. Ponemos aquí el Excel en esta carpeta componentes y un archivo de texto con extensión R, un script que se llama componentes lite. Ya sabéis que los scripts son archivos de texto plano con extensión .r donde vienen las instrucciones que vamos a ir ejecutando en nuestra práctica, ¿de acuerdo? Y que puede ser editado en RStudio, que tiene un editor, o podría ser editado también con el bloc de notas o con cualquier otro editor de texto, ¿vale? Esos son los dos archivos que nos hacen falta para seguir la práctica. Bueno, aquí veis que tengo alguno más, tengo un PDF con la práctica escrita y tengo este archivo con extensión que dice que es un RProject, que esto es el archivo que no tenemos que tocar para nada y que indica a RStudio que esta es una carpeta del proyecto componentes. Bueno, y hay otro archivo temporal que tampoco tenemos que utilizar para nada, un RHistory, ¿vale? Bien, resumiendo, teniendo nuestra carpeta de proyecto, componentes light, el script e Interestelar 100, podremos hacer la práctica. Bien, vuelvo a RStudio y como os he dicho, yo ya había creado anteriormente la carpeta, así que el proyecto, perdón, así que voy a llamarlo. Si miráis arriba a la derecha dice proyecto, ninguno. Ahora mismo no tengo ninguno abierto, no estoy en ningún proyecto. Bueno, despliego y lo busco en la lista y si no está en la lista, pues digo open. Perdón. Y busco mi carpeta de proyecto. Era por aquí. R componentes. Y señalo ese pequeño archivito que indica a RStudio que esta es una carpeta del proyecto componentes. Le doy a Open y ya tengo mi proyecto abierto. Estoy trabajando en mi proyecto, estoy dentro del proyecto componentes, como podéis ver arriba a la derecha, y en la ventana inferior derecha, en la pestaña Files, ¿qué es lo que vemos? El contenido de la carpeta del proyecto componentes, es decir, el contenido de la carpeta componentes, que es la carpeta del proyecto. Bien, más cosas que nos hacen falta. Para hacer esta práctica tenemos que tener instalado unos paquetes. Dos paquetes están en el repositorio GitHub. Uno ya lo instalamos en vídeos pasados, en prácticas pasadas, que era Mat Data Tools. Y otro también habría que instalarlo ahora, que es el Mat Multivar. Bien, yo ya lo tengo instalado, pero recuerdo cómo podíamos instalar los paquetes que vienen de GitHub. Primero tenemos que tener instalado un paquete que viene de CRAN, que es el gran repositorio oficial de R, que se llama DevTools. ¿De acuerdo? Yo ya lo tengo instalado también y vosotros también porque lo instalamos en otro vídeo. Entonces vamos a activarlo. En la consola escribimos library, ¿de acuerdo? Paréntesis y para activarlo pues DevTools. Ahí nos sale ya. Enter. De acuerdo. Ya está activado DevTools. Ya podemos usar sus funcionalidades, sus funciones. Bien.
Pues para descargarnos e instalar un paquete que está alojado en GitHub, tenemos que poner DevTools, luego la función que es install, guión bajo GitHub, ¿vale? Y ahora tenemos que poner entrecomillada la ruta donde se aloja el paquete que queremos instalar. Bueno, lo tenéis en la práctica escrita, pero lo pongo. Tekel71 -r for economics packages, los paquetes, cajes, y ahora sí el nombre del paquete, y es mat multivar, ¿vale? Bueno, daríamos a enter y si todo sale bien y tenemos una conexión a internet buena, pues se instalaría nuestro paquete mat multivar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo instalé, ¿de acuerdo? Bien, igual haríamos para instalar mat data tools, aunque ya lo instalamos, como digo, en otra sesión. Y también nos haría falta el paquete GTextras, que seguramente ya lo tenéis porque lo hemos usado en alguna otra sesión, y si no, pues os digo. GTextras ya es un paquete, como la mayor parte de los paquetes que usamos, que está en el CRAN, ¿vale? En el repositorio oficial de R. Entonces, para instalarlo podemos usar una vía más sencilla, que es irnos a paquetes, instalar. Veis cómo está mirando en el repositorio CRAN. Y entonces simplemente le decimos GTextras, ¿vale? Le daríamos a instalar y se instalaría. ¿De acuerdo? Incluso creo que lo tenéis instalado, pero por si a alguien le sale algún mensaje de error porque no lo tiene, pues hace falta tener instalado también un paquete que se llama deplir, ¿de acuerdo? Del repositorio CRAN, que es deplir. Ahí lo tenemos, ¿vale? Esto lo instaláis si no lo tenéis instalado ya. Podéis probar a ejecutar nuestro script ahora después, y si os sale un mensaje de error porque no está instalado deplir, pues ya lo instaláis, ¿vale? Sobre la marcha. Bueno, tenemos nuestros paquetes y tenemos nuestra hoja de cálculo con los datos y tenemos nuestro script, que es donde están las instrucciones, ¿vale? Entonces, si pulsamos en el script, componentes lite, pues nos sale ya el script para ejecutarlo y para editarlo, cambiar algo si nos hace falta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar a ejecutar el script. La primera parte ya la hemos visto en otros vídeos, es cargar los datos, importarlos y prepararlos para nuestro análisis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la primera línea, en la línea 5, rmlist igual a ls paréntesis, paréntesis, pues ya sabéis que es para limpiar la memoria, el global environment, si aquí hubiera elementos, pues porque hemos estado trabajando hace unos minutos en alguna otra cosa. Bueno, entonces solemos limpiar todo para no mezclar elementos de proyectos, de proyectos o de sesiones distintas, ¿de acuerdo? Entonces hacemos run, aunque no hace nada
porque aquí ya estaba limpio esto, ¿vale? La memoria. Luego vamos a activar los paquetes que nos hacen falta. Como os he dicho otras veces, hay gente que va activando los paquetes conforme le van haciendo falta a lo largo del script por primera vez. Y hay gente que dice, bueno, yo los activo de primeras y ya me aseguro de que ya está activado todo lo que me hace falta. Bueno, pues nosotros vamos a hacer eso. Vamos a activar el paquete matDataTools, matMultivar, deplir y getExtras. Se supone que están instalados todos en nuestra máquina. Si nos da algún error en alguno, pues a lo mejor tenemos que instalarlo porque no lo teníamos instalado. Voy a hacer run o run, ¿vale? Y aunque veis aquí muchos mensajes en rojo, pero no hay ninguno de error. Por lo tanto, tenemos ya nuestros 4 paquetes activos y las funciones y elementos que tienen dentro ya pueden ser usados. Bien, vamos a importar los datos de nuestras 104 empresas. Como ya vimos en otras sesiones, tenemos que poner un nombre que es el nombre que le vamos a asignar al data frame que va a recoger los datos que estaban en nuestro Excel. Usamos la función matfexcel. ¿De acuerdo? Argumentos, el primero, entrecomillado, el nombre del Excel que contiene nuestros datos. Ese Excel tiene que estar en nuestra carpeta de proyecto para que RStudio lo pueda encontrar directamente. Luego, entrecomillada, tenemos que poner la hoja del fichero de Excel en la cual están los datos, que vimos que era la hoja datos, con la D mayúscula. Y luego hay otro argumento que se llama NaValues, en el que tenemos que poner en forma de vector, es decir, C paréntesis y los elementos entrecomillados, aquellas inscripciones que podemos encontrarnos en celdas donde no hay dato, cuando las celdas en las que no hay dato no están simplemente sin ningún contenido. Quiero decir que si falta el dato de la variable IDIG para la empresa A y no está esa celda en blanco, sino que pone n punto de punto, no dato, pues ese n punto de punto que nos podemos encontrar lo tenemos que poner aquí. Si hay más inscripciones que nos podemos encontrar en las celdas donde no hay dato, pues hay que poner todos separados por comillas. Por ejemplo, a lo mejor no available, ¿no? N punto a punto. Si pone n punto a punto en algunas celdas del Excel para indicar que no hay dato, pues también tenemos que ponerlo. Y así todo lo que nos podamos encontrar en las celdas para indicar que no hay dato. Si tenemos la seguridad de que cuando no hay dato lo único que ocurre en el Excel es que la celda está totalmente vacía, no haría falta utilizar este argumento. Pero bueno, tampoco pasa nada porque pongamos algunas cosas típicas y si luego no están, pues no se usa. Ya está. Bueno, vamos a dar a Run y ya tenemos aquí nuestro data frame que recoge los datos que había en el Excel, 104 observaciones, filas, tiene el data frame, 104 empresas y 28 columnas, 28 variables. ¿De acuerdo? Ya sabéis que cuando importamos con matfexcel, también en la consola sale un summary del data frame que acabamos de crear, en el que viene información sobre las variables. ¿De acuerdo? Si son métricas, pues algunas medidas estadísticas. Si son atributos o cualitativas, bueno, pues simplemente pone el número de casos, la longitud y que es de clase carácter y modo carácter. ¿Vale? Bien, y también sabéis que pulsando aquí en la descripción del data frame en el Global Environment, pues se abre una pestaña en la ventana del editor donde vienen nuestros datos, ¿de acuerdo? Y
ya sabéis que la primera columna del Excel, aquí se interpreta como el nombre de las filas, ¿de acuerdo? No entra como una variable más, sino como el nombre de las filas, que en este caso son los nombres de las empresas, ¿vale? Bien, pues esto ya lo teníamos, ya sabéis, y podemos volver aquí. Y fijaos en una cosa, como he modificado nuestro script para ejemplificaros algo sobre las expresiones de no dato, he hecho un cambio. Y aunque lo haya quitado, ya se ha quedado el nombre del script en rojo y con un asterisco, porque he hecho algún cambio, ¿vale? Bueno, como lo he vuelto a dejar igual, puedo darle al disquete para que asuma el cambio y ya está. Bien, el siguiente paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues en nuestro análisis solo vamos a utilizar tres variables, que son el índice de diversificación, el índice de fidelización y el índice de digitalización. Entonces, una práctica que nos viene muy bien y muy correcta es, si solo vamos a trabajar con tres variables, pues vamos a crear un data frame más pequeñito con esas únicas variables con las que vamos a trabajar, que será más manejable. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues utilizando una función del paquete deplir. Fijaos que aquí he puesto library deplir. Como ya estaba aquí library deplir y ya lo hemos ejecutado, esto la verdad es que nos sobra. Esto es un fallo de programación mío, no haría falta, ¿vale? Porque ya hemos ejecutado el library deplir para activar deplir aquí arriba, ¿vale? Bueno, deplir es un paquete pensado para trabajar con data frames. Bien, ¿cómo funciona la función select de deplir? Bueno, eso es para seleccionar unas determinadas columnas o variables de un data frame. Entonces, vamos a poner un nombre a nuestro nuevo data frame, la flecha de asignación, y vamos a poner el data frame original, datos, y ahora vamos a poner una cosa que es la primera vez que lo usamos. Es el operador pipe o pipe, que veis que es el símbolo porcentaje mayor porcentaje. Esto es para indicar una sucesión de acciones, ¿de acuerdo? De un modo cómodo. Entonces, lo podemos interpretar como y ahora hago no sé qué, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tomamos el data frame datos, que tiene todas las variables, y ahora, operador pipe, ¿qué hacemos? Aplicamos la función select. Vamos a seleccionar de datos solo tres variables o columnas: el índice de diversificación, el índice de fidelización y el índice de digitalización, ¿vale? Bien, otra cosa que hace falta decir: cuando ponemos un operador pipe y seguimos en otra línea, es como si estuviera todo en la misma línea, podemos seguir, es todo la misma instrucción, esto va junto. Entonces, para ejecutar toda esta secuencia, podemos ponernos en la línea de arriba o en la línea de abajo, donde queramos. Damos run y va a hacer las dos. ¿De acuerdo? Fijaos cómo hemos ejecutado y se ha creado un nuevo data frame que se llama selección, que es el nombre al que le hemos asignado este nuevo data frame. Y dice 104 observaciones, las 104 empresas, pero tres variables. Solo tres variables. Si vemos el data frame, pues vemos que
tiene todas las empresas, pero ahora solo IDiverse, IFIDE e IDIG. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, pues ya tenemos nuestro data frame pequeñito, que es con el que vamos a trabajar. La línea 23 que tiene, pues es algo que ya hemos hecho en otra práctica, y es crear una tabla para ver el contenido, las variables que están contenidas en selección. Veis, por cierto, que no he puesto tilde, recordad que las tildes nos pueden dar problemas. Crear una tabla un poco más aparente, más bonita, en la que se vean las variables que contiene selección. Eso lo hacemos utilizando la función GTPLT-Summary, ¿de acuerdo? Que es una función que está en el paquete GTExtras, ¿vale? Entonces, para guardar esta tabla en memoria, pues le hemos puesto un nombre, le hemos asignado un nombre, por ejemplo, selección de fgraph. Como os dije el otro día, pues le podemos poner hola, simplemente, ¿de acuerdo? El argumento de esta función, pues el data frame que queremos representar, bueno, sus variables de un modo un poco más visual. Entonces vamos a ejecutarlo, esta instrucción, esta línea, run, y veis que se crea un objeto selección de fgraph. Pone que es una lista de 17 elementos, es una tabla. Lo que pasa es que la tabla se hacen con elementos que se guardan en una lista. Es una tabla HTML. Bien, si queremos verla, pues simplemente ponemos su nombre en otra línea, la línea 24, y hacemos run. Y aquí en el visor, en la ventana de abajo inferior derecha, pues aquí tenemos selección que contiene las variables IDiverse, IFIDE e IDIG. Viene el histograma de cada una de las tres variables y también para cada una nos dice si hay el porcentaje de missing values que hay, si faltan datos, la media, la mediana de cada una de las variables y la desviación típica. ¿De acuerdo? Aquí ya vemos que hay missing values, o sea que vamos a tener que tratarlos. Bueno, pues ya lo vimos en otros vídeos. Vamos a tratar los missing values con la función matmv, que forma parte de matDataTools, ¿vale? Bien, ¿qué hace esta función? Ya lo dijimos también el otro día. Crea dos cosas. Un data frame en el que se borran o desaparecen los casos con algún valor perdido en algunas de las variables, ¿de acuerdo? Y luego nos aparece también, nos da una lista con dos elementos que nos informan de los casos que ha suprimido. Un gráfico bis-miss, que va a decir visualmente si había casos con missing values o datos faltantes, y una tabla donde dice cuáles eran en concreto esos datos, ¿vale? Esos casos, perdón. Bien, pues vamos a ejecutar matmv. Por supuesto, el argumento que tiene es el data frame con el que vamos a trabajar, o con el que estamos trabajando, que es selección. Damos run y aquí aparecen los dos elementos. Selección SM, que es el data frame, y fijaos que tiene tres variables como el data frame origen, pero 102 observaciones. Hay dos menos. ¿Por qué? Porque había dos observaciones, dos empresas en las que le faltaba dato en alguna de las tres variables de nuestro data frame. En concreto en una en IDiverse, y luego había una empresa a la que faltaba el dato de IFIDE. ¿De acuerdo? Eso lo podemos ver
dentro de esta lista visualizando el objeto gráfico BISMIS. Ya sabéis también que si no nos acordamos de los elementos que hay dentro de una lista, pulsamos dentro de la lista, se abre aquí una pestaña que nos dice los elementos que hay. Un elemento que se llama tabla NA, que es una tabla en HTML, y un gráfico que se llama gráfico BISMIS, ¿vale? Bien, ¿que queremos ver el gráfico? Pues ponemos en nuestro script, o lo podríamos poner directamente en la consola, escribirlo y darle a Enter, nos da igual. Selección sm-info, que es el nombre de la lista, el símbolo $, y el nombre del gráfico, que hemos visto que era gráfico BISMIS. Damos a Run, o a Run, y aquí aparece el gráfico BISMIS. Es un rectángulo dividido en 3 columnas, una por cada variable de nuestro data frame, ¿de acuerdo? Y si falta algún dato, en alguno de los casos se pone como un bloque oscuro, una línea oscura, porque los casos se supone que están por filas. Y veis cómo en el caso, sería en la posición 24 por ahí, faltaba el dato de IDiverse. Y luego más adelante, en un caso que estaría sobre la posición 80, faltaba el dato de IFIDE. ¿De acuerdo? Bien, si queremos ver cuáles son esos casos en concreto, pues visualizamos la tabla que estaba guardada en la lista selección sm-info. Entonces ponemos el nombre de la lista, $, y la tabla se llamaba tabla NA. Enter, perdón, Run, y en el visor aparece la tabla. Casos con datos faltantes. Una era la empresa Ezra Bridger Holloch, que, como veis, no tenía dato en IDiverse, NA. Y la otra compañía era Alderan Freight, que no tenía caso en IFIDE. Como estas dos empresas no tenían dato en alguna de las variables de nuestro análisis, pues han sido eliminadas. Recordad que si podemos encontrar los datos que faltan de cualquier otro modo, consultando otras fuentes, estimándolo, etc., pues no haría falta eliminar estos datos, estos casos, porque al final es información que perdemos. En tal caso, no utilizaríamos, para seguir con el análisis, selecciones SM, sino que completaríamos datos y podríamos seguir con el data frame original, selección, ¿vale? Nosotros hemos optado por eliminarlos, porque no hemos encontrado modo de obtener estas dos informaciones que faltan, y por eso vamos a seguir utilizando el data frame en el que se eliminan esos dos casos, selección SM, ¿vale? Bien, la siguiente fase de la preparación de los datos es identificar y, en su caso, eliminar los outliers, ¿vale? Aquí vamos a utilizar una función que se llama MATOUT, pero no el MATOUT que hemos visto en vídeos anteriores, en los que solo servía para localizar casos atípicos en una variable concreta, sino que aquí vamos a usar la versión MATOUT Mahalanobis, ¿de acuerdo? Bien, esta función, ¿qué hace? Pues busca los casos atípicos cuando tenemos varias variables en las que hay que buscar esos casos atípicos. Y lo hace de un modo, primero resumiendo las variables. ¿Cómo resume las variables? Pues en lo que se llama la distancia de Mahalanobis. La distancia de Mahalanobis es como una media ponderada, podríamos decir, de los valores que tiene
que tienen para una serie de variables un caso, o cada caso, ¿de acuerdo? Entonces crea esa media ponderada de esos valores que un caso tiene para varias variables y el resultado es un solo dato, que es la distancia de Mahalanobis, ¿de acuerdo? El valor de la distancia de Mahalanobis para ese caso. Bueno, pues aquí se hace eso, de manera que se va a crear una variable que es la distancia de Mahalanobis de las tres variables del análisis, que son IDiverse, IFIDE e IDIG. ¿De acuerdo? Para cada caso se va a crear la distancia de Mahalanobis de esas tres variables y luego vamos a aplicar un diagrama de caja para identificar los outliers, pero sobre no las variables originales, sino sobre la distancia de Mahalanobis. Es decir, paso 1, resumimos IDiverse, IFIDE y IDIG, sus valores para cada caso, en 1, que es como una media ponderada que se llama la distancia de Mahalanobis. Y luego, esta distancia de Mahalanobis es una variable que resume a las otras tres. Bueno, pues aplicamos nuestro procedimiento para detectar outliers sobre la distancia de Mahalanobis. Si nos sale que un caso es atípico respecto a la distancia de Mahalanobis, eso será porque tiene un valor, ese caso, extraño en una o en varias de las variables originales, IDiverse, IFIDE o IDIG, ¿vale? Y entonces es un modo de, en lugar de mirar una a una todas las variables, pues mirarlas todas a la vez con un resumen de ellas, la distancia de Mahalanobis, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer run. En esta función el argumento que tenemos que poner es nuestro data frame, que es selección SM, porque queremos usar el data frame en el que previamente hemos eliminado los missing values. Hacemos run. Y fijaos cómo se han creado dos elementos. Uno, que se llama selección SM, que era el nombre del data frame de entrada, y luego le ha puesto la partícula SO sin outliers, y luego una lista que se llama selección SMSO y la partícula info, una lista que tiene dos objetos o dos elementos. Bien, selección SMSO, el data frame, fijaos que tiene las tres variables de siempre, IDiverse, IFIDE e IDIG, pero solo tiene 89 observaciones. Hemos pasado de 102 a 89. ¿Por qué? Pues porque se han eliminado en este data frame los casos que tenían los casos que eran atípicos, en el sentido de que tomaban un valor atípico, extraño en la distancia de Mahalanobis, y por tanto seguramente tienen un valor extraño o atípico en alguna o en algunas o en todas las variables que han entrado a formar la distancia de Mahalanobis, las variables originales, IDiverse, IFIDE e IDIG, ¿vale? Ya hablamos en otro vídeo de esto de los outliers, que bueno, no es una cuestión siempre abierta y que hay quien prefiere mantener outliers y quien prefiere mantenerlos en la muestra. Hay razones a favor y en contra de eliminarlos. A favor, bueno, los outliers son casos con valores extraños, casos atípicos. Entonces, no caracterizan bien o no ayudan a caracterizar bien la gran mayoría de los datos que tenemos en nuestra muestra. Entonces pueden crear distorsiones en algunos análisis. Hay diversas técnicas analíticas, como por ejemplo el ANOVA,
el análisis de la varianza o incluso el análisis de componentes principales, que es lo que estamos haciendo, que son técnicas muy sensibles a la existencia de outliers y que, si los mantenemos, nos pueden dar unos resultados un poco sesgados, ¿no? Pero claro, hay quien dice, bueno, cuidado, porque si hay outliers y sobre todo son bastantes, habría que mantenerlos, porque si los eliminamos por las buenas, estamos eliminando información que caracteriza a nuestra realidad. Entonces esto, como es distinto, lo quito. Estoy quitando información. Entonces es un debate ahí que al final cada investigador tiene que hacer sus pruebas o decantarse por una solución. En esta práctica nos hemos decantado por la más sencilla, y es que vamos a eliminar los outliers. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, porque componentes principales es una técnica muy sensible a la existencia de outliers. Se pueden distorsionar los resultados cuando hay outliers. Si bien es cierto que aquí, según hemos visto, se eliminan bastante casos, o sea, había bastantes casos outliers, y entonces esto es una merma importante de la muestra, y quizá estemos quitando información relevante para caracterizar en nuestra realidad, pero bueno, vamos a eliminarlos. Entonces, vamos a utilizar a partir de ahora, para nuestro análisis de componentes principales, el Data Frame selección SMSO, que solo tiene 89 observaciones porque en este Data Frame no están ni los casos con Missing Values ni los casos considerados outliers, ¿vale? Bien, vamos a ver en la lista que tenemos. Bueno, pues si no nos acordamos, recordad, pinchamos en el nombre de la lista y nos van a salir los objetos que hay dentro. Y hay una tabla que se llama Outliers Table, que nos va a informar de los casos que se han considerado outliers y que se han eliminado, y un gráfico que se llama Boxplot, y es un gráfico de caja, donde van a salir los outliers representados, ¿vale? Bien, vamos primero a ver el gráfico de caja. Bueno, pues el nombre de la lista, selección SMSO info, símbolo dólar, y el gráfico que se llama dentro de la lista Boxplot. Hacemos run y aquí lo tenemos. Bien, ya sabéis, os dije en otro vídeo cómo se interpreta un gráfico de caja, que nos muestra un poco la variabilidad de una variable. Bien, antes de nada decir que lo que viene aquí, o lo que estamos viendo, es el gráfico de caja de la distancia de Mahalanobis, que es esa variable que hemos creado para resumir a las variables IDiverse, IFIDE e IDIG, y ver de una sola tacada si hay outliers o no en algunas o en todas las variables originales, ¿vale? Aquí estamos, esto es un gráfico de caja de la distancia de Mahalanobis. Y ya sabéis que los outliers o los valores atípicos aparecen como puntos que están fuera, por arriba o por abajo, de lo que llamamos los bigotes de la caja, ¿vale? El techo de la caja naranja es el valor de la distancia de Mahalanobis que toma, que llamamos tercer cuartil, ¿vale? Entonces, por encima del tercer cuartil están los valores de la distancia de Mahalanobis que toma el 25% de las empresas que tienen
una mayor distancia de Mahalanobis. Y por debajo está el valor de la distancia de Mahalanobis del 75% de casos que tienen un valor de distancia de Mahalanobis menor. ¿Vale? Igual pasa con la base de la caja. Aquí. Por debajo de la base están representados el valor que tienen de distancia de Mahalanobis el 25% de los casos que tiene una menor distancia de Mahalanobis. Y por encima de la base están representados los casos o la distancia de Mahalanobis de los casos que tienen, del 75% de los casos que tienen una distancia de Mahalanobis mayor que este primer cuartil. La línea que hay dentro de la caja pues es la mediana, que hace lo mismo pero dividiendo al 50% los casos, según la distancia de Mahalanobis sea mayor o menor que la mediana. Bueno, y los puntos. Los puntos son valores atípicos, que es cuando resulta que un caso toma la distancia de Mahalanobis con un valor o con valores superiores a 1,5 veces, al tercer cuartil más 1,5 veces el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el primer cuartil y el tercero, o entre el tercero y el primero, mejor, ¿vale? Si algún caso tiene una distancia de Mahalanobis mayor que el tercer cuartil más 1,5 veces el rango intercuartílico, eso sería ese valor justo el final de este segmento que llamamos bigote. Bueno, pues si está por encima se representa con puntos y esto ya son valores de la distancia de Mahalanobis considerados atípicos, y los casos que tienen esos valores serían los outliers. También puede pasar por abajo, aunque en este caso no tenemos, ¿de acuerdo? A partir del final de este pequeño segmento tenemos valores de la distancia de Mahalanobis que serían menores que el primer cuartil menos 1,5 veces el rango intercuartílico, ¿vale? Lo que pasa es que no hay ninguno, solo hay por arriba. Estos puntos, cada punto es una distancia de Mahalanobis considerada extraordinaria o atípica, ¿de acuerdo? Y se asocia a unos casos que llamamos outliers y que hemos eliminado en selección SMSO. Bien, vamos a ver ahora cuáles son esos datos concretos. Pues nos vamos a selección SMSO info, nuestra lista, dólar, y ponemos Outliers Table, ¿vale? Que era el nombre de nuestra tabla que recoge todos los casos outliers. Vamos a ver, perdonad que he tenido aquí, ahí. Entonces vamos a dar a Run y aquí tenemos. Bien, esta tabla es bastante interesante porque nos vienen todas las empresas que se han considerado outliers según la distancia de Mahalanobis. Hyperion, Jovian, Ripley, Chakotay, UStar, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 variables. ¿De acuerdo? 13 casos. Aquí tenemos la subdistancia de Mahalanobis. Podemos ver que a su vez la distancia de Mahalanobis de los outliers pues varía bastante. Hay algunas distancias de Mahalanobis que han superado el tercer cuartil más 1,5 veces el rango intercuartílico por muy poquito, como por ejemplo Jovian Logistics o incluso Cobol Cargo. Se han clasificado estos casos de outliers por muy poquito, ¿vale? No son outliers muy fuertes. Y entonces estaría nuestra duda que hemos dicho antes, ¿no? Estos habría que
eliminarlos de la muestra. Si somos rigurosos sí, porque se han clasificado como outliers, pero quizá pudieran mantenerse para no perder tanta información, ¿vale? Y hay otros casos clarísimos, por ejemplo, Arrakis, Frey, pues fijaos, una distancia de Mahalanobis de 34. Y lo que os decía, una distancia de Mahalanobis que se considera típica es porque ese caso tiene valores atípicos, extraños, en alguna de las o en varias de las variables originales, ¿vale? En este caso vemos como, por ejemplo, Arrakis tiene un índice de fidelización extraordinariamente alto, ¿de acuerdo? Sería eso lo que más destaca. También sí, sobre todo sería eso. También es bastante alto, estaba viendo, sí, bastante alto el índice de digitalización, ¿vale? Bueno, entonces la idea es, ¿por qué hemos eliminado a Arrakis Freight? Pues porque la inmensa mayoría de las empresas que hay en nuestra muestra, pues hombre, no tienen un índice de fidelización ni un índice de digitalización tan sumamente alto. Entonces, digamos que Arrakis es muy diferente a la mayor parte de las empresas. Y entonces, si las mezclamos, pues ni unas van a representar a esta, ni esta van a representar a las otras. Y esa mezcla puede crearnos resultados sesgados, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os digo, nosotros hemos optado, no es quizá la mejor opción, pero es la que hemos decidido nosotros, por trabajar sin outliers, es decir, con el data frame selección SMSO. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, son 89 casos. Bien, para acabar esta primera parte de la práctica de componentes principales, vamos a realizar o a tratar la matriz de correlaciones. Hemos dicho en la introducción al vídeo que para hacer un análisis de componentes principales, la idea que subyace es resumir en unas combinaciones lineales que llamamos componentes unas variables originales. ¿Y por qué podemos hacer eso? Pues porque comparten información sobre los casos de nuestra muestra, ¿de acuerdo? Bien, es importante ahí diferenciar dos aspectos. Por un lado, tienen que compartir información desde el punto de vista teórico, me explico, en el sentido de que, bueno, las variables que vamos a intentar aglutinar o sintetizar, resumir, tienen que tener un significado económico parecido, es decir, tienen que aportarnos una información que va en la misma dirección. Por ejemplo, en nuestro caso, IDiverse, IFIDE e IDIG podemos considerar que son índices que tienden a explicar un poco lo mismo, y es la capacidad para luchar en el mercado cada una de las empresas para afrontar el futuro, ¿vale? Tienen que tener como un objetivo común las variables, o al menos intentarlo. Y luego, desde el punto de vista estadístico, también tienen que aportar sobre los casos una misma información o informaciones bastante parecidas. Tener o compartir información, que existe información redundante entre ellas, desde un punto de vista estadístico,
lo podemos comprobar con los coeficientes de correlación. Recordad que un coeficiente de correlación va lineal, vamos a aplicar el lineal en nuestro caso, va entre -1 y +1. Los extremos, es decir, valores cercanos a -1 o a +1 de un coeficiente de correlación entre dos variables, quiere decir que se comportan de un modo bastante parecido. Si es cerca a -1, de un modo bastante parecido, pero en sentido opuesto, ¿vale? Eso quiere decir que desde el punto de vista estadístico están diciendo cosas muy parecidas sobre los datos, ¿vale? En cambio, si el coeficiente se acerca a 0, quiere decir que no aportan o no caracterizan a los casos de un modo muy similar, no importan una información parecida. Cada una de las variables informa sobre el comportamiento de los casos de un modo diferente, ¿vale? Bueno, pues a nosotros nos va a interesar que existan correlaciones muy próximas a +1 a -1, es decir, altas en valor absoluto, porque querrá decir que podemos resumir las variables originales, puesto que tienen bastante información en común. Aportan información sobre el comportamiento de los casos muy similares. Entonces, bueno, si dicen un poco lo mismo, podemos resumir. Si su correlación es próxima a 0, es que no dicen cosas parecidas. Entonces, no podemos resumir esas cosas que dicen porque son cosas muy distintas. ¿De acuerdo? Bien, para ver nuestra matriz de correlaciones desde un punto de vista visual, tenemos del paquete matmultivar una función que se llama matcore. ¿Y qué tenemos que poner como argumento? Pues el nombre del data frame donde están nuestras variables estudiadas, que hemos dicho que como no vamos a incluir los outliers, pues es selección SMSO, ¿vale? Hacemos run o run y veis que aparece aquí un elemento nuevo en la memoria, que es una lista que pone que es grande, que se llama selección SMSO correlaciones info. ¿De acuerdo? Bien, si vemos lo que hay en esa lista con ese nombre tan largo, vemos que solo hay un elemento que se llama correlaciones. Bueno, pues esto es un elemento gráfico, es un gráfico, una matriz de correlación. Entonces, vamos a representarlo. ¿Cómo lo visualizamos? Pues el nombre de la lista, como siempre, toda esta parte, luego ponemos el símbolo dólar y luego el nombre del elemento que estaba guardado en la lista, que era un gráfico que se llama correlaciones. Vamos a run y aquí tenemos. Vamos a hacerle un zoom para que se vea un poco más. Bien, en este matriz de correlaciones es una matriz simétrica, como veis, 5, 4, 5, 6, 5, 8, 4, 9, 6. 5, 4, 5, 6, 5, 8, 4, 9, 6. Y en la diagonal principal, pues tiene los histogramas de cada una de las variables, que también nos ayuda un poquito, ¿no?, en el análisis descriptivo a ver qué forma tiene la distribución de nuestras variables para nuestra muestra de 89, creo que son 90 datos, 89. Sí, ¿de acuerdo? Pero ahora lo más importante para nosotros son los elementos que están fuera de la diagonal principal. Podemos mirar los de abajo o los de arriba, son los mismos. Bien, por ejemplo, aquí podemos ver que entre el índice de fidelización y el índice de diversificación hay una correlación de 0,545. Hemos dicho que cuanto mayores en valor absoluto sean las correlaciones,
más tenemos justificado hacer un análisis de componentes principales, porque nos está diciendo estas correlaciones altas en valor absoluto que las variables aportan sobre los casos una información bastante parecida, es decir, que hay información redundante. Entonces, aquí también ocurre, entre IDIG e IDIVERSE es la correlación más alta, 0,65, casi 0,66. O sea que lo que dice sobre nuestras 89 empresas IDIG e IDIVERSE es bastante parecido. Oye, pues entonces podremos resumirlo. Y aquí también tenemos entre IDIG e IFIDE 0,49, es un poquito más baja, pero fijaos, ¿cómo podemos saber si es lo suficientemente alta las correlaciones o bajas para poder plantearnos un análisis de componentes principales? Bueno, pues tenemos estos asteriscos en cada correlación. Estos asteriscos están asociados a la significación que tienen las correlaciones. A mayor número de asteriscos, más significativa es la correlación, más importante. Por lo tanto, si tenemos 3 asteriscos, pues quiere decir que es una correlación significativamente alta y que merece la pena hacer componentes principales. ¿Se piden 3 asteriscos siempre? No necesariamente, tampoco hay un criterio fijo, lo que crea el investigador. Bueno, pues a lo mejor si entre las 3 variables hay correlaciones con una estrella o con 2 estrellas, o si hay entre 2 de las variables una correlación con 3 estrellas y entre otras 2 variables una estrella y entre las otras 2 una estrella, pues a lo mejor consideramos que es suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, el caso es que veamos por aquí estrellas, que quiere decir que las correlaciones son significativas, suficientemente elevadas en valor absoluto para considerar el hacer un análisis de componentes principales que pueda resumir las 3 variables en lo que llamamos componentes, ¿de acuerdo? Bien, con estos resultados está claro de que nosotros sí podemos, ¿vale? Tenemos 3 variables que desde el punto de vista teórico nos informan de cosas parecidas, que es la capacidad que tienen las empresas para afrontar el futuro desde diversas perspectivas, y también desde el punto de vista estadístico tienen comportamientos suficientemente parecidos para ser resumidas en componentes principales. Por lo tanto, haremos el análisis de componentes principales. Bueno, aquí la primera parte, o el primer vídeo, del análisis de componentes principales. Haremos una segunda parte en el que ya desarrollaremos la segunda parte del script, que consistirá en hacer el análisis de componentes principales en sí, en calcular el modelo, ya que hemos preparado los datos y hemos visto que estos datos son aptos para aplicar un análisis de componentes principales. Bueno, pues hasta el próximo vídeo y muchas gracias por vuestra atención.